Bienvenidos al podcast número 83. Bienvenidos a todos, nuevo episodio y seguimos con temas egipcios. Egipcios. Seguimos con podcast egipcios. Sí, es que a ver, hay muchas cosas que contar sobre Sí. Egipto y en un podcast, de hecho, podría ser 3, pero no hay que abusar. No hay que abusar tanto de Egipto. Podríamos ser 3 y 4, ¿eh? Sí, Pero pero bueno. no vamos a extendernos tanto. Con 2 está bien. Sí, Pero antes de empezar, oye, sí hicimos el brindis en el podcast pasado, ¿verdad? sí, De café y té. sí. No, pero antes de empezar, recuerden que están los audios que pueden mandarnos al correo que está en la descripción abajo. Ujú. Un audio preguntándonos algo, saludándonos o Sí, cualquier cosa, sí. lo que quieran. Y haremos un episodio en el podcast donde, Contestamos varias preguntas. o sea, escucharán ustedes el audio y platicaremos y contestaremos sobre ese Sí. audio. Entonces acuérdense que el mail donde hay que mandarlo, su video o su audio, está acá abajo en la En descripción. la descripción. Y gracias. Y gracias. Ahora sí, vayan por su café, Ujú. vayan por su té, vayan por su... Vinito, agua caliente. Agua caliente, no, agua caliente, no, chocolate caliente. Bueno, igual agua caliente yo. Igual agua caliente. Bueno, vamos a platicar de Egipto. Vamos a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Ahorita queremos hablar como un poco como de historia de Egipto. Sí, ¿Por qué? Porque, a ver, porque es cierto que la mayoría de la gente que va a Egipto es para conocer el antiguo Egipto. Su historia. Que sea esto relacionado con las pirámides Sí. o el Valle de los Reyes, que es lo más famoso Sí. que hay más cosas, por supuesto. Que, bueno, esas dos cosas son como las más famosas y por eso, pues, es un país muy turístico. Y la verdad, les voy a decir una cosa. Ya estando allá, o sea, pues uno sabe, ¿no? Que Egipto, que la civilización, que espectacular, ¿no? Pero ya estando allá y enterándote de qué es la civilización egipcia, es que es impresionante. O Sí. sea, de verdad, a mí, yo he quedado como fascinado. O sea, de verdad es como... Irving, después de llegar de Egipto, siguió preguntándole a ChatGPT cosas. Sí, yo seguía preguntando a la internet, a ChatGPT, cosas, porque es que me parecía muy interesante. O sea, con el simple hecho de que no se sabe cómo se hicieron las pirámides. ¿No? Es como muy... ¿Cómo que no se sabe, ¿Cómo no? que no sabemos? ¿Cómo O que no sea, sabemos, no? No puede ser. Entonces, bueno, hoy hablaremos de eso. Hablaremos de que la construcción de las pirámides fue hecha por extraterrestres. Bueno, Espérate. es una teoría. Es una teoría. A ver, es una teoría, sí. Bueno, por decirlo teoría. Pero bueno, platicaremos de esas cosas. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, ya sé por dónde empezar. A ver, Imagínense que la civilización egipcia duró 3.000 años. sí. 3.000 años es mucho tiempo. Sí. O sea, de verdad es mucho tiempo. De hecho, es la civilización más longeva. O sea, Roma, que el Imperio Romano, duró 1.200 años, Sí. ¿no? O sea, ni la mitad. Ni la mitad de lo que duró la civilización egipcia. Los griegos duraron 700. Ujú, creo que sí, algo así. Estados Unidos, como un país independiente, lleva 260 años. O sea, ¿pueden darse cuenta de que duró 3.000 años Egipto? Es impresionante. Eso a mí, solo ese dato a mí ya, no sé, como que me hace como que decir que hicieron tan bien, ¿no? Sí. A mí también el dato que me voló como la cabeza es lo que tú dijiste de lo de Cleopatra. Eso. Bueno, que fue la última como faraona Sí. del antiguo Egipto y después ya Sí. el antiguo Egipto ya no Desapareció. existe porque después lo conquistó el Imperio Romano. Pero de que Cleopatra para nosotros suena muy lejano. Sí. Y bueno, que lo Claro. es, pero que Cleopatra sea más lejano hablando de tiempos, más lejano de las pirámides que ella de nosotros, no sé, ese dato me pareció como muy de que, wow. O sea, significa que las pirámides están muy lejos. Lo dijimos en el video. Nosotros de Cleopatra estamos a 2.070 años, que es mucho tiempo. O sea, Pero Cleopatra en su momento, cuando estaba viva, ella estaba a 2.500 años de las pirámides. O de sea, cuando se construyeron las pirámides. más tiempo que hoy nosotros de Cleopatra. Bueno, es que... No sé. Entonces, no sé, como que ese momento, como que de repente como que vi las pirámides diferente porque dije, la última faraona, bueno, claro que igual no sabía que era la última faraona, pero que sea tan
tan alejada de las pirámides que vea las pirámides como pues allí muy lejos. Como que ya era historia, así O como, sea, claro, las muy pirámides lejos. hace 2500 años. Sí, exacto, sí. Pues sí. O sea, no me pareció como muy, muy impresionante. Y pasa algo curioso que... ¿Qué te imaginas cuando piensas en Egipto? Pues pirámides, historia, jeroglíficos, ¿No? momias de Tutankamón. Que yo vi un dibujo, ¿cómo le dices? Caricatura. Ujú. Caricatura que se llamaba Tutankamón. ¿Ah, sí? ¿De Sí. pequeña? Y ahorita que fuimos, como que sé algunas cosas que sí veía en la película. Me gusta mucho esa peli. Que peli es Caricatura. Todo pasaba en un museo. Que él, o sea, como que despierta. Que era una momia, o sea, ¿sabes? Pero no sé, como era chido. Bueno, a ver, algo curioso que pasa con Egipto es que no tenemos muy claro cosas de Egipto. O sea, tenemos claro pirámides, jeroglíficos, faraones, momias y ya está. Sí. Pero no es tan claro como decir imperio de los griegos, dices, no, pues filósofos, ¿no? Ajá. Sócrates, ¿no? Sí. Platón, ¿no? Como que hay cosas muy evidentes de los griegos, de los romanos, ¿no? Pues el derecho, no sé, por ejemplo, el idioma, ¿no? El tema La latín, democracia. la democracia, ¿no? Como que hay cosas muy claras de muchas civilizaciones. Pero de Egipto no se tiene muy claro qué aportaron a la historia, ¿no? O sea, ¿qué? ¿No? Porque los jeroglíficos, bueno, se entiende, pero ni siquiera del todo. Sí. Hay cosas que todavía no saben qué significan, ¿no? Entonces, muy curioso o es difícil intentar resumir 3000 años en videos que grabamos allá o ahorita en este podcast que durará 40 minutos. Sí, imposible. No se puede resumir, pero queremos platicar como las cosas más curiosas de las que hemos aprendido Sí. y de las que nos han parecido como que muy Más curiosas. más curiosas. Entonces, primer punto, ¿por dónde vamos a empezar, amor? Pues vamos a hablar de los secretos. Ujú. Los secretos. Los secretos del... Los misterios. A ver, esto es algo muy curioso porque la civilización egipcia está en medio del desierto. No se sabe, ¿no? Egipto es un desierto. Y la principal razón por la que los egipcios lograron vivir, durar y crecer y evolucionar por más de 3000 años, pues el río Nilo, Sí, ¿no? El río Sí. Nilo lo hizo todo. sí. Fue su fuente de alimentación, de transporte, de comercio de los egipcios y por la cual duraron tanto tiempo. Entonces, a ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿Cuál es el río más largo? ¿El Amazonas o el río Nilo? Pues según los comentarios no hay mucho debate, ¿eh? ¿No hay mucho? No. O sea, queda clarísimo que es el Amazonas. No, queda clarísimo que es el Nilo. Sí, Sí. O sea, como que el Amazonas pues es el más caudaloso. claro. No, mucha cantidad de agua. Pero que sea más largo, no, como que la gente dice, no, eso es el Nilo. Oigan, otra cosa, ahorita que hablando de comentarios, que decimos que la pirámide de Keops, en Giza, una de las 3 pirámides de Egipto, de las famosas, es la más alta. Y mucha gente dice, no, Irving, te estás equivocando, porque tú que eres mexicano deberías saber que es la de Cholula, la pirámide. Pero no, No. aquí hay algo diferente. Una cosa es la pirámide más grande y otra cosa es la pirámide más alta. Sí. La pirámide más alta es la de Keops. La O sea, pirámide, exacto, de altura. De altura, sí. La pirámide más grande en volumen es la de Sí. Cholula. Pero son cosas distintas. Entonces, Uy, cuando viste la de Cholula. Uf. ya llovió, ¿eh? Sí, no hemos grabado video porque en ese momento no grabábamos Pero videos se ni fue. nada. Pero Fuimos y entramos a la y pirámide. entramos todos, sí. Sí. También las de Teotihuacán. También. Fuimos y La pirámide del Sol, en ese sí. momento tampoco grabábamos, pero sí. También ya fuimos a No, es que de repente me vi muy joven. Bueno, entonces nada más eso, ¿no? Recuerden, o sea, pirámide más alta, Keops en Egipto, pirámide más grande en volumen, sí es verdad que es la de Cholula. Sí, Entonces, esa separación. Pero bueno, estábamos con el tema río Nilo. sí. No, es que pues es que es muy importante. Entonces es que, imagínate, estás en un desierto que no hay nada. O sea, no crece nada. Entonces, que no te tengas que preocupar por tu comida. Claro, O sea, es algo muy... O sea, es que te quita mucho peso. claro. Y entonces te puedes enfocar en otras cosas. Sí, fácilmente. O sea, y de hecho, no nada más que no tenías que preocuparte. No tenías tampoco que cuidarlas. En el sentido de que, bueno, si tenías un jardín,
Hay que regarlo, Hay que mover la tierra, sembrar, regar. Y no tenían que regar. Claro, plantar sí. Pero regar, no tenían que regar. Y estaban en un desierto. Claro. O sea, eso te quita también mucho tiempo. Y entonces se podían enfocar en ser otras cosas como buenos astrónomos, Sí. ¿no? Matemáticos. Matemáticos. Sí. O sea, pudieron evolucionar en otras áreas porque no tenían que preocuparse ya por las cosas básicas. Sí. No tenían que preocuparse por sobrevivir. Como ya lo tenían, pues se podían enfocar en otras cosas. Y ustedes piensen, o sea, el río Nilo lo usaban para todo. O sea, carreteras, para comerciar. O sea, era su fuente principal y por eso la civilización egipcia estuvo siempre a lo largo del río Nilo. Los vestigios, las zonas arqueológicas que se han encontrado están a las orillas del río Nilo. O sea, de verdad, las pirámides de Giza están a 20 minutos, a 30 minutos del río Nilo. Sí. El Valle de los Reyes, que es muy famoso en Luxor, está a 10 minutos, a 5 minutos del río, ¿no? Entonces, toda la parte arqueológica que se ha encontrado, pues está cerca del río por obvias razones, ¿no? Por agua dulce, ¿no? Tienes desierto de un lado, mar salado al norte, el Mediterráneo, el mar rojo al este. Está rodeado aparte de barreras naturales que te defienden contra ataques enemigos, pues de cosas que no te van a aportar nada para vivir, ¿no? Desierto y agua salada, pues no funcionan. No. Entonces, eso tienen que, como punto número 1 que aprender, y que lo aprendimos nosotros, es el río Nilo fue como la clave del éxito, o una de las claves del éxito del imperio egipcio. Bueno, pero era por eso, ¿no? De que se inundaba 2 veces al año. Y cuando se retiraba el agua, esa tierra que quedaban como muchos minerales. Y por eso, justo en esa tierra, no tenían que mojar la tierra. O sea, lo que dejaba allí era... Inundaciones naturales y necesarias que se hacían todos los años, 2 veces al año. Ajá, 2 veces al año. ¿Cómo era? ¿El nilómetro? Sí. El nilómetro, sí. O sea, que ellos inventaron el nilómetro. Hay una isla en el río Nilo que se llama Isla Elefante y allí se ve, bueno, es que vi muchos documentales pues, y se ve, o sea, como hay las marcas y dicen que es el nilómetro. O sea, se ve las marcas que había una vez que subió mucho, o sea, más de lo normal, pero lo que se ve mucha línea es como lo normal, porque cada año lo hacía. De hecho, se sabe que los egipcios inventaron el calendario de los 365 días del año, justo para poder estar midiendo en qué épocas y qué momento el Nilo iba a desbordarse y luego iba a regresar a su cauce normal para poder hacer los sembradíos. Claro, porque no es lo mismo saber y no saber. Claro. Porque no sea que hoy sembro y mañana me viene todo el agua y me inunda todo lo que he sembrado. O sea, tienes que saber. Es que los egipcios realmente eran muy avanzados para su época. O sea, su pensamiento era muy avanzado y como que están infravalorados. O sea, no... Claro, o sea, se sabe que hicieron cosas muy imponentes como las pirámides, ¿no? Que tuvieron el primer lenguaje de escritura, ¿no? Los jeroglíficos. Pero como que siento que hay otros imperios, otras civilizaciones que salen como a notar mucho más que ellos, ¿no? Como Roma, por ejemplo, ¿no? Como los griegos. Que suena más. Suenan más. Y los egipcios no tanto, pero para su época, o sea, por ejemplo, había igualdad entre hombres y mujeres, se podían divorciar entre ellos. O sea, había un sistema que tenían el antiguo Egipto muy avanzado para la época. Sí. Que de hecho, mujeres podían ser faraonas. O sea, exacto. O sea, es que mujeres... que más adelante la mujer fue como... Sí, o sea, dentro de las sociedades no le daban la importancia que tenía. Egipto ya se la daba hace más de 4.000, 5.000 Aunque, años. por ejemplo, bueno, sí es cierto que hay algunas faraonas cuando salían, así como, bueno, cuando el presidente sale a dar un speech, se ponían a veces barba para que tengan como más autoridad. Pero bueno, que se sabía que era una mujer. Claro. Pero... Como Cleopatra, que fue la última. Vamos a platicar. No vamos a ir cronológicos en la historia de Egipto porque sería como muy pesado ir cronológicamente. Pero les vamos a dar como unas cosas curiosas. Hablando ahorita de las mujeres faraonas. Cleopatra, que fue la última faraona. Es algo curioso porque hubo un momento dentro de la historia de Egipto que tenían muy buena relación con los griegos. Porque convivieron. Sí. O sea, las civilizaciones griega
egipcia, romana, hubo un momento en el que estuvieron conviviendo. Y los egipcios y los griegos se llevaban muy bien. De hecho, hay como... nada de esto es como verdad absoluta, porque obviamente hay algunas personas que dicen que sí, otras personas que dicen que no, ¿no? Pero, y depende de qué país naciste, sabes una versión u otra de la historia. pero por ejemplo, hay algo muy curioso que pasa, que había muchos faraones que no eran egipcios, tal cual. Sí. Hubo muchos faraones que eran más griegos que egipcios. De hecho, muchos de los últimos faraones no sabían hablar egipcio. Muchos de los últimos faraones no sabían escribir ni leer jeroglíficos. De hecho, hay una piedra muy famosa que se descubrió por accidente, que es la piedra de Rosetta, que está escrita en tres diferentes escrituras. Sí, primero los jeroglíficos, después, se me va a ir el nombre, pero es egipcio antiguo. Y el otro es griego. Griego. Y lo que pasa es que en esa traducción, a ver, esta piedra se encontró, es un pedazo de algo mucho más grande que no se ha encontrado. Solo es como un pedazo de esta piedra y está escrito en diferentes escrituras. Y gracias a esto, que está escrito en griego y los jeroglíficos, como la traducción, era para los faraones. Que como no sabían leer el griego, el egipcio, se los traducían. Y entonces con esta forma, con esta piedra, han logrado los arqueólogos poder traducir muchas cosas de las que si no se hubiera encontrado esto, no sabríamos nada. Sí. O sea, a mí lo que me pareció curioso es que cuando, como les digo, vi muchos documentales, me pareció muy impactante una señora, pues, arqueológica, de hecho, o sea, muy metida en el tema de los egipcios. De repente entra justo allí en el Valle de los Reyes, pues que hay muchos jeroglíficos, y lee. O sea, pero lee los jeroglíficos así como... Pues como yo si leyera un libro. Sí, así como yo leo el español, ¿sabes? O sea, yo me quedé así como impactada. Dije, o sea, qué padre que puedes leer eso, ¿sabes? Que para mí solo son imágenes. O sea, un pájaro, un escarabajo, Bueno, ahorita sé que un escarabajo significa protección, ¿no? Pero ¿cómo juntas eso con un pájaro, sabes? O sea... A ver, y es que es impresionante. O sea, una vez que estás ahí y ves jeroglíficos en las paredes, que los ves tallados, que los ves en relieve o que los ves... Con color. O con color. Es impresionante el nivel de conservación que tienen. Sí. De verdad, ver paredes llenas de jeroglíficos, pero son muy pequeñitos. O sea, un pájaro, ¿no? O imágenes como muy pequeñitas, con mucho detalle, que están conservadas de una manera increíble. Sí. O sea, de verdad llegas ahí a las tumbas, entras, ves las paredes como... Y dices, que no puede ser, ¿qué es esto? Sí, sí. Es una locura. Es impresionante. Es impresionante y más como ha quedado hasta hoy en día. O sea, sí hay otras tumbas que ya no tienen tantos jeroglíficos, pero sí hay muchas que sí. O sea, y es impresionante que hasta hoy en día inclusive el color ha quedado. O sea, hay algunas tumbas que aún tienen todo el color. O sea, que parece que fueron pintadas ayer. Bueno, de hecho, cuenta una parte de la historia que hay como esos pensadores famosos que conocemos griegos, ¿no? Como Platón, Pitágoras, Tales de Mileto. Una parte de la historia dice que estas personas, estos pensadores, vivieron gran parte de su vida en Egipto. Estuvieron en Egipto, estuvieron aprendiendo, estudiando. Y lo que dice la historia, una parte de esta historia, es que estos pensadores se llevaron muchos pensamientos que tenían los egipcios, se los llevan a Grecia y los empiezan a limpiar. ¿Por qué digo limpiar? Porque sí es verdad que los egipcios mezclaban mucho sus pensamientos, eran muy buenos matemáticos, astrónomos, pero los mezclaban mucho como con religión. Mucho con dioses. Entonces, lo que hicieron estos grandes pensadores griegos, vivieron allá, aprendieron, se llevan esto, lo limpian de este tipo de cosas. De todo lo que es religión. De todo lo que es religioso. Y entonces nacen grandes ideas de estos pensadores que hoy en día son muy famosas, como el teorema de Pitágoras, ¿no? Que, a ver, esto no es que sea así, ¿eh? O sea, es como una parte de la historia que dice esto, ¿eh? O sea, es una teoría. Es una teoría que dicen que los grandes pensadores muchas veces no fueron los griegos, sino que fueron los egipcios los que tenían esos grandes pensamientos, y esos pensadores llegaron, limpiaron
Y entonces presentaron, aquí está mi teorema de Pitágoras, por ejemplo, Pitágoras, digo, Platón también y Tales de Mileto, y se cree, hoy se sabe en la historia que estos pensamientos son griegos cuando muy probablemente eran egipcios. Se cree que los grandes pensadores hoy en día eran los griegos y podría ser que los grandes pensadores fueron los egipcios. Bueno, vaya. Es que Es una teoría. pasaban cosas muy interesantes en Egipto. No, y sí es cierto lo que dices de la religión, que sí eran muy religiosos. Y sí, o sea, de hecho se estima que hay más de 2000 deidades o dioses en los que creían y que pues había Dios para todo. O sea, para todo. Y dice algo curioso es que para los egipcios, o sea, no el cerebro era lo importante y era lo que daba los pensamientos, sino que era el corazón. Eso decían los egipcios. Sí, eso se creía. Y por eso cuando pues se hacía la momia, ¿no? O sea, la persona Se momificaban las momificaba, personas. ¿no? Para la vida de más allá. El cerebro, chuchu, o sea, ¿Lo descartaban? sí. Y lo que sí dejaba era el corazón entero. O en su lugar un amuleto. Porque Como era tan importante. Es muy importante porque lo que va a pasar en la vida de más allá, bueno, esa es la creencia, de que el corazón te lo va a poner en una balanza. Y en el otro lado de la balanza va a estar tu corazón y en el otro lado una pluma. Y entonces, si tu corazón pesa más, buena persona. Bien. Si la pluma pesa más. Ajá, si la pluma pesa más, pues ya no pasaste. Y no te vas a juntar con el dios Ra, que es el dios del sol. Amon-Ra. Suena muy fuerte, ¿no? Cuando escuchas así, Amon-Ra, suena como mucho poder, ¿no? El dios más venerado, el dios del sol de los egipcios. Pero bueno, sí, que la religión era muy importante. O Sí. sea, si solo con eso, de hecho, lo dijimos en el video, de que desde que se hacía un faraón, el día de la coronación de un faraón, ya se empezaba a hacer su tumba. O sea, tan importante era Claro. de que los faraones eran vistos como dioses. Sí. Sí, los veían como dioses más que como humanos, como aunque, personas. bueno, hablamos de 3000 años, hay unos que sí, hay unos que no. Hay algunos que, por ejemplo, quitaron de que se creían muchos dioses, que solo era uno. Y bueno, o sea, como que hubo muchos matices, pero en general sí que se creían muchos dioses. Es que mira, eso es curioso que acaba de decir Dana, que hubo faraones que quitaban dioses, ¿no? Como que los descartaban. Sí. Porque en un orden piramidal, o sea, imagínense cómo funcionaba Egipto, era hasta arriba el faraón, luego los sacerdotes, que los sacerdotes como que eran los que tenían que hacer que los dioses estuvieran contentos, ¿no? Y muchas veces los sacerdotes a veces llegaban a tener más poder que el faraón. Entonces lo que hacía el faraón para poder tener más poder era que eliminaba dioses. Si elimina dioses, los sacerdotes no tienen para quién trabajar. Entonces les quitaba poder a los sacerdotes. Sí. Entonces, vamos a hablar nada más de eso para ya acabar con cómo funcionaba la estructura egipcia. Hasta arriba tenemos al faraón, que era venerado como un dios. Luego los sacerdotes. Luego vienen los escribas, que son gente administrativa, ¿no? Como hoy en día los diputados y los senadores. Exacto. ¿No? Sí. Y que de hecho eso solo se pasa de padre en hijo. Exacto, o sea, no había forma de que yo podía llegar a ser un escriba, ¿no? Pues no. Si mi papá no era, ¿no? O sea, tenía que ser heredado. Mira, ya había cosas turbias también en el antiguo Egipto. Después de ellos estaban los soldados, toda la parte del ejército, luego artesanos, campesinos, y hasta abajo del todo estaban los esclavos. Era como funcionaba Egipto. Aunque una teoría que dice que no había esclavos en Egipto. Eso es otra teoría. Sí. Es que se sabe tan poco de Egipto realmente. Sí. Es impresionante que se sabe muy poquito. O sea, por ejemplo, lo que hemos descubierto, creo que en 2016 o en 2017, o sea, hace poco, es que oficialmente sí, una teoría era verdadera, que era cómo han podido transportar los bloques para las grandes pirámides, las 3 pirámides famosas, las de Giza. Keops, Miserinos y Kefren. Sí. Que Keops es la más grande. Y dicen que, bueno, que hubo como un brazo del río Nilo que justo pasaba por allí, que hoy pues no hay. Hoy está seco. Hoy está muy seco. Y que, bueno, que por eso pudieron como transportar. Porque las transportaban por el agua. Exacto.
bueno, ya está resuelto cómo lo transportaban. Ahora, ¿cómo las trepan? ¿Cómo las subes allá arriba? Por toneladas. O sea, que la más ligerita era 2 toneladas, la piedra. ¿Cómo la subes En allí? los hombros. En los hombros y... ¿No? A ver, pues sí, es un misterio que está padre, está chido ponerte a pensar, ¿no? O sea, Sí. intentar... A ver qué. ¿Cómo hicieron eso, no? Bueno, pero también yo creo que hay que decir algo sobre Tutankamón, ¿no? Hay que hablar de... Es que es el faraón, yo creo que más famoso. Sí, hoy en ¿no? día. Hoy en día... Para nosotros sí. Claro, en su momento no fue tan importante. Exacto. ¿no? Spoiler. Spoiler, no fue tan importante en la civilización egipcia como es para nosotros hoy y como resuena Tutankamón. De hecho, gracias a que no fue tan importante, ¿Tu micrófono? Ándale. de hecho, gracias a que no fue tan importante en su época, que no ha hecho muchas cosas, por eso se ha podido encontrar que es la única tumba que se ha encontrado con todas sus joyas. Porque bueno, los faraones cuando morían y se hacía la momificación, estaba con todas sus joyas, o sea, de ellos se encontraron 5,000 piezas De joyas. de joyas. O sea, Es, vaya. y es que era sabido que de hecho no... Esto era desde antes, ¿eh? Desde que ya estaba la civilización egipcia, las tumbas eran saqueadas. Sí. Sí. Las tumbas eran robadas. De hecho, miren, algo curioso. La civilización egipcia empezó construyendo pirámides. Como tumbas. Sí. ¿No? Porque adentro estaban las cámaras, que estaban los sarcófagos de los faraones, ¿no? Como de Keops, Miserino, Sí. ¿no? Y estas pirámides, pues, eran muy vistosas. Sí. Todo el mundo veía las pirámides desde Sí. mucho. Entonces sabías que ahí había un faraón y que dentro había riquezas. Sí. Entonces, ¿qué hacía la gente? Las iba a saquear. ¿Qué hicieron después? Después de muchos años, de miles de años, pues se crearon otra forma de hacer tumbas. Más discreto. Porque ya desde esa época ya era problema de que se están saqueando las tumbas. Entonces, estas dinastías dijeron, pues no queremos, Que nos saquen. por supuesto. Entonces dijeron, bueno, vamos a encontrar un lugar más discreto para que no sea tan evidente, tan como las pirámides. Que de hecho las pirámides estaban cubiertas de un material blanco. Entonces, cuando estaba el sol, iluminaban mucho. O sea, brillaban. Sí, o sea, deja tú que son pirámides y que son muy altas y que los ves de muy lejos, pero eran cubiertas de un material blanco y brillaban de muy lejos. O sea, casi se veía como un segundo sol. Entonces, claramente, Eran muy evidentes. sí. O sea, cualquier persona en esa época veía brillar eso y decía, es que ahí hay cosas que valen. Sí, exacto. Y pues sí. Sí. Entonces, por eso existe el Valle de los Reyes, Sí. ¿no? Que son tumbas discretas, cuevas, que de hecho, la mayoría de las tumbas no se han encontrado. No. O sea, O sea, por hoy en día se ha encontrado como 600 tumbas. Esto sea, reyes, reinas, nobles y artesanos. O sea, todo junto. Pero que dicen que debe haber mucho más. Porque pues por lo menos solo de faraones había como más o menos como 1,000. Entonces, claramente cada faraón una tumba, excepto el Ramsés 5 y 6, que fue 2 en 1. entonces, sí. Pero los demás, bueno, Cada están quien tiene su tumba. 999, por lo menos solo de faraones. Entonces, O sea, hicieron bien su trabajo, porque eso significa que dejaron de ser tan vistosas como las pirámides, que pues hasta la fecha no las hemos encontrado. y están, o sea, están construidas dentro de la Montaña. montaña. O sea, tú vas casi como una mina abajo de la montaña. Hay uno, de hecho, que es muy largo, no me acuerdo de qué faraón, que son 137 metros dentro. Y eso es un dato como curioso sobre que ya hablo de Tutankamón y ya me voy. Y Dana ya está hablando de quién sabe quién. No, pero es que las tumbas, o sea, claro, lo importante es como la cámara de donde está el sarcófago, ¿no? Pero también es importante como el pasillo, las antecámaras, porque allí eran los jeroglíficos que decían todo lo que tenía que pasar para ayudarle al faraón a que pasara al siguiente vida. Las 12 famosas pruebas que tenía que hacer, porque se supone que son 12 horas de noche, entonces tenía que como vencer la oscuridad para juntarse con el dios Ra. Y esas 12 como pruebas estaban escritas en las paredes como para ayudar, ¿no? Entonces,
entre más largo sea el pasillo, más pueden escribir y como que más lo va a ayudar. Entonces, que tenga 137 metros, pues... Bastante ayuda tuvo. Sí, Buen sí. acordeón. Sí, ¿No? exacto. Buena ayuda tuvo, Sí, ¿no? sí. O sea, no es importante nada más como la cámara. Pero eso es lo curioso de la tumba de Tutankamón. Que pasillo, poco. Es nulo. O sea, inexistente. Inexistente. Es que, a ver, algo curioso. Tutankamón fue faraón a los 9 años de Sí. edad. Y murió a los 18, 19. O sea, tú imagínate ser venerado como un dios, tener que dirigir la civilización egipcia Sí, a los 9 años de edad. sí. Es que es impresionante. O sea, eso te está diciendo qué tan importante era tener un faraón. O sea, que no importa tu edad, no importa si sabes algo de la vida o no. Te está diciendo, es importante tener un faraón. No importa si tú apenas naciste, es importante tener uno. No, es que impresionante. 9 años y ya eras faraón. Sí. Bueno, entonces la tumba de Tutankamón nunca fue saqueada. Fue una de las tumbas que se descubrió intactas. De hecho, la momia de Tutankamón está ahí. Sí. O sea, de hecho, entras... Yo eso no lo vi venir, la verdad. Lo primero que ves es la momia y dices, ¡buah! Está aquí a un lado, Sí. ¿no? Sí. Es muy impresionante. Sí. Y por eso es famoso Tutankamón. No porque haya hecho algo muy grande o haya sido uno de los faraones más No. exitosos en su gobierno, ¿no? Y de hecho, hay la tumba de Ramses 5 y 6, que estuvieron dos faraones en uno, cuando se hicieron esas tumbas, todos los escombros que se han sacado, lo han puesto encima de la tumba de Tutankamón. Y eso es lo que ha ayudado que pasara el tiempo y nadie ha saqueado esa Fue muy tumba. difícil llegar. Ajá, fue muy difícil de llegar. Y por eso, pues, se tuvo la suerte en 1922 o 27, que es un señor arqueológico, que no me acuerdo cómo se llama, pues lo Encontró. descubrió. Sí. Impresionante. No sé, de verdad me gusta mucho esto, ¿eh? O sea, igual este podcast le está sonando mucha historia, mucho texto, ¿no? Así como... Sí, puede ser, pero es fascinante. Sí, o sea, la verdad es que me enamoré de esto, de la Sí. civilización, de todo lo que no se sabe, de lo que se sabe. No sé, me gusta platicar de esto. A ver, antes de pasar a otros temas, quiero platicar una última cosa. Les prometo que es la última cosa histórica que les platico en este podcast. Y es que quiero hablar de Alejandro Magno. Es que yo me hice muy fan de la civilización egipcia. Pensé que es de Alejandro. No, así es egipcia. A ver, Alejandro Magno, Y le de la suena, ci- ¿no? Y la ciudad de Alejandría. Exacto, le suena Alejandro Magno, ¿no? Por ahí, Yo debe creo sonar que por sí, ahí, ¿no? Yo creo que sí. Igual no sabes que con él, pero Suena, ¿no? sí. Bueno, Alejandro Magno era griego, bueno, medio griego, era más de Macedonia, Sí. pero bueno, era nacimiento de Macedonia, pero políticamente era griego. ¿Vale? Él fue faraón de Egipto. Sí. Bueno, es algo curioso, porque como les decía, hubo muchos faraones griegos. De hecho, por ejemplo, Cleopatra ni siquiera era egipcia, era griega. Sí. Pero Cleopatra era diferente porque ella era la última faraona que sí sabía leer egipcio. O sea, le interesaba mucho su cultura, sus tradiciones. Pero bueno, Alejandro Magno fundó Alejandría. Sí. Alejandría también nos suena, ¿no? Alejandría es una ciudad en Egipto y se llama Alejandría por Alejandro. Sí. ¿Y qué hacía Alejandría? Alejandría era como la universidad del pasado. Era como ir a Oxford. Era como la mejor universidad, el mejor lugar, el mejor centro de estudios en el pasado. Era Alejandría. Sí, o sea, prácticamente si en esa época te interesaba leer de lo que sea, pues te hubiera encantado poder llegar a Alejandría. En Alejandría había una biblioteca que lo que pasaba es que estaba muy bien ubicada Alejandría porque pasaba por la ruta de la seda. La ruta de la seda es toda la seda que traían desde Asia, ¿no? Desde India, desde China. Tenía que pasar por esa parte de Alejandría y luego llegaba a Europa. Entonces, lo que pasaba en Alejandría es que todos los pergaminos, todos los papiros que pasaban por Alejandría eran confiscados, se creaba una copia del papiro, se devolvía y se quedaba una copia. Entonces, así se hizo una biblioteca enorme de conocimiento. Enorme de conocimiento. Y bueno, al final no se tiene nada de eso porque fue destruida al paso de los años. Pero es curioso
como un Alejandro Magno, griego, llega a Egipto, es venerado como un libertador, como alguien que los va a sacar a la libertad, que lo hace un faraón, construye Alejandría. O sea, hay mucha conexión entre los griegos y Egipto, y cómo al final de la historia de Egipto todos los faraones eran griegos y no eran egipcios, ¿no? Entonces, hay como Bueno, cosas pero de la ese historia. es el periodo tardío. Sí, el último. Sí, sí. Ya es el Sí. último, o sea, no... Ajá. Porque el imperio antiguo, mediano y el nuevo, Sí, sí. allí sí que eran faraones Egipcios, 100% egipcios. Sí, esto les hablo de los últimos 300 años del imperio egipcio, que Cleopatra, cuando Cleopatra estaba peleando por el trono de ser la faraona, estamos hablando que esto sucedía 50 años del nacimiento de Cristo. Sí. O sea, Bueno, 50 años. ella murió en el año 31 antes de Cristo. Entonces, bueno, esto O sea, fue la última parte. Mira, pero me sé el número porque fue 3100 años, duró la ¿Civilización? Antes de la civilización. Entonces digo, le quitas 2 ceros y es 31. Solo por eso me sé el año, ¿eh? Entonces, bueno, es fascinante, ¿eh? De verdad es fascinante poder conocer. A mí me encantó poder estar en las pirámides, entrar y verlas, de verdad, y acercarte. Sí, o sea, definitivamente antes de ir fue como, no, estaría padre ir a Egipto y ver las pirámides, pero una vez que fuimos, sí es cierto que nos convertimos fan en conocer mucho más de lo que más o menos ya sabes que es Egipto y el antiguo Egipto. Y Sí. ahorita sí que nos hemos metido más en teorías y todo lo que se sabe hasta hoy en día. Entonces, por un lado, es impresionante ir a las pirámides de Giza, porque es impresionante ver esas estructuras de cerca. Es impresionante que te puedes acercar tanto que las puedes tocar, ¿no? Es impresionante verlas. Y luego es impresionante ir al Valle de los Reyes en Luxor, donde ves los jeroglíficos. Sí. Ves las cámaras llenas de jeroglíficos, de arte, ¿no? Que están todavía tan vivos, que están pintados todavía, tienen color. O sea, los ves iluminados, los ves, ¿no?, tan vivos, ¿no? Entonces, como que sí fue muy bonito estar en Egipto por eso. No sé, o sea, nunca, no había pasado como sentir tanta admiración, no sé si decirlo así como admiración, pero como tan impresionante de lo que hicieron los egipcios hace tantos millones de años, ¿no? No, sí es impresionante. Y más, yo creo que nos fascina más porque no sabemos exactamente qué. Porque si ya sabríamos toda la historia, o sea, ya sabes todo, sí, igual dices, bueno, es lo que es y ya. Pero como aún hay huecos. Y yo quiero preguntarte algo, porque quiero, o sea, les platicamos ahorita un poquito de historia, ahora les quiero platicar de cómo fue nosotros estar ahí, en esos lugares. Por ejemplo, te quiero preguntar a ti y quiero hablar ahorita del tema de seguridad en Egipto. O sea, tú como turista, yendo a todos estos lugares, ¿no?, arqueológicos, turísticos, como incluso mercados, El Cairo, Luxor, ¿tú cómo te sentiste en tema de seguridad? No, muy bien. O sea, en ningún momento, yo no me he sentido insegura. O sea, de que te roben o así. No. No, y eso que teníamos la cámara en la mano, los micrófonos, o sea, el celular también en la mano a veces. Pero no me sentí insegura. Sí. Claro, como en cualquier otra ciudad, pues hay que tomar tus precauciones, ¿no? Pero no me sentí insegura. Sí, no, en general, la verdad es que no. O sea, es verdad que había momentos que es que a veces Dana y yo nos metemos mucho en los mercados. Sí. O sea, está la calle principal del mercado. Sí, la calle turística. La calle turística, la que está iluminada, la que tiene colores, ¿no? Y queremos ir a la otra. Y hay una ya que es oscura, ¿no? Y decimos, vamos por ahí. Entonces, a veces, Dana y yo nos metemos en lugares que a lo mejor de repente se empieza a sentir como de, creo que no deberíamos estar aquí. Sí, se ve más local. Que, ¿no? De hecho, allí fue curioso porque sí, o sea, como que entramos en el mercado. La primera calle, la turística, entonces toda la gente de que te vendo esto, ven a ver, ¿no? Gratis, no tienes que pagar, no sé qué, ven a ver solo lo que vendo. Pues bueno, lo típico, ¿no? Cuando estás en Egipto. Y después cuando vamos ya a la calle que es ya cero turística. Nadie te pregunta nada. Ni te dice nada. Eso es lo que me ha sorprendido mucho, de que sí puedes caminar tranquilamente por las calles y solo observar y nadie te va a venir a vender
X Sí, cosa. pero ya te saliste de la zona turística. Sí, sí, Y sí. sí es verdad que llegamos a zonas que nunca nos pasó nada, ¿eh? Ujú. Pero sí decíamos, mira, media vuelta y vamos Sí, ujú, de regreso. sí. Eso en temas de seguridad, ¿eh? O sea, sí es verdad, como dice Dana, hay que tener cuidado, carteristas hay en todo el mundo y Sí. ya está, ¿no? Segunda cosa, como recomendación, ¿cómo moverte en Egipto? Mm, pues yo creo que lo más fácil sería con una agencia, si vienes. Pero si vienes por tu propia cuenta, que lo digo porque es muy normal que llegues ya con una agencia, que Sí. tengas ya todo el transporte asegurado, los días que vas a estar allí y todo. Pero si vienes por tu propia cuenta, yo creo que como te puedes mover es taxi es lo más fácil. Sí, Uber en el Cairo Uber. y lo demás, yo les diría, o sea, con su hotel que se van a quedar, platiquen desde antes, Sí. que ellos les manden el taxi al hotel, al aeropuerto, para que se eviten ese tema de negociación, que al final van a pagar lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, van a pagar igual 10, 15 dólares, que al final van a terminar pagando o igual más si lo intentan negociar ustedes. Sí. Entonces, sí, o sea, solo tienen que ir dispuestos al tema de negociar. Ujú. Ya abiertos con el tema de que me van a dar un precio caro y yo tengo que negociar. O sea, pero bueno, de ahí en fuera, la mayoría de la gente va en tours organizados. Sí, Se sí, ve. sí. Sí, sí, sí. Muchos tours organizados. Ujú, Muchos camiones, muchos buses, muchos grupos, ujú. que es la manera más cómoda de viajar por Egipto, sí, es verdad. Bueno, claro, es que, a ver, nosotros viajamos diferente, porque nosotros, para empezar, antes de llegar a un país, ya sabemos historia, ya sabemos muchas cosas, pero si vas como turista normal, que si nosotros también iríamos de vacaciones, pues normalmente no investigas. No, vas ahí a aprender. Exacto, entonces necesitas un guía que mientras veas los jeroglíficos o la tumba, que te explique. Claro, Pero yo llego allí y ya sé. sí. Sí, pero bueno, O sea, es diferente, pero sí. pero la manera más común es un tour. Y creo que también es la más fácil porque te despreocupas de Sí. todo lo que a nosotros nos estuvo como atropellando, ¿no? Exacto. Todas esas estafas en las que Sí. caímos, todos esos Sí. como... Te lo vas a evitar porque ya está Oye, todo. oye, igual no. Que, ojito, ojo, que aunque tú tengas un tour organizado y tu tour, por ejemplo, te incluya subirte en camello en las pirámides y ya está pagado, vas a tener que dar propina ya. Sí. O sea, no descartes Sí. que aunque ya esté pagado, el tema de propinas en todos lados te lo van a pedir y tienes que pagarlo. Sí. Eso sí o sí. Sí. Bueno, entonces es el tema de moverse. Luego, tienes que ir dispuesto a regatear todo. Y la vestimenta, por ejemplo. Como es un país árabe, tanto mujeres como hombres van en pantalón. Sí. Sí, que sí ves. Si ves gente con shorts, Sí, pero son turistas. sí. O sea, no está prohibido ir en short. No, no está Ni prohibido. para hombres ni para mujeres. No, solo que, bueno, se ve raro porque todo el mundo está con pantalón. Se recomienda Ajá. que mejor ve en pantalón. O Sí. saben de esos pantalones que son como Que no sean jeans. para que no sea muy caliente. Sí, 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 que son materiales así como yo, el que tuve. Siempre tuve el mismo pantalón. Uno que es como algodón, no sé qué material exactamente es, pero pues es muy refrescante. Es fresco. Sí, es pantalón, pero es muy refrescante. Sí. Entonces la vestimenta es ir Sí. tapados. O sea, por ejemplo, no tienes que usar hijab como en otros países. Ah, no, no. O no, solamente ir un poco cubierta las piernas principalmente. Ujú, sí. Y ya está. Y ya está. Digo, lo normal, siento que eso también se parece a México, que los mexicanos, digo, yo como extranjera, no soy mexicana, cuando voy a México siento, hace mucho calor, voy a ir en short, ¿no? Y tú ves a los mexicanos y están de pantalón y tenis. Y digo, pero hace 30 grados, hace 30 grados, ¿por qué estás así? A ver, Pero, no sé. pero es normal, o sea, es normal y después de unos años yo también me acostumbré a ir en pantalón. Yo Pero eso es lo mismo que Egipto. sí, sí, es verdad. No importa que hace calor o frío, siempre están en pantalón. Sí, sí. A ver, sí, pues sí. Es verdad. Pues sí. ¿Qué otra cosa? La comida. Comida callejera. Si recomiendo comida callejera o no, es muy difícil. Es que Sí. comer en un mercado, en un zoco, no sé yo. Es que eso No sé, depende, depende de cada persona. Depende de cada persona qué tanto aguante tienes. Yo creo que también esto es muy como psicológico de mente. Si crees que te va a caer pesado, pues probablemente te va a caer Si pesado. crees que te va a caer mal, te vas a enfermar, te Sí. vas a enfermar. Sí. O sea, por ejemplo,
que hemos probado en las pirámides de Egipto, allí en Giza, el pan, a mí me pareció cero arriesgoso. Que bueno, que sí, que el lugar no era el más higiénico del mundo. No. Correcto. O sea, Que había moscas, hay Sí, mucha mosca. exacto. Pero, no sé, no me pareció algo inseguro. Era solo un pan. O sea, Sí. no era carne, no era... No sé. O sea, en ningún momento sentí que me va... Estabas en riesgo. Sí, que me va Sí. a pasar algo. A ver, eso depende de cada persona. O sea, Dana y yo... Y eso, perdón que te interrumpa, pero eso en los comentarios sí ponen a muchos de que, Dana, no te arriesgues. Y yo, cuando siento que me arriesgue, probablemente no lo voy a hacer. Pero en ese momento, de verdad que no. O sea, no. Sí. No. No, a ver, sí es verdad que Dana y yo de repente sí comemos no comemos en todos los sitios, ¿eh? No. O sea, sí tenemos cuidado, pero sí es verdad que muchas veces decimos, bueno, a ver, pues en los mercados pues le damos, ¿no? Pues, Sí. no pasa nada. De momento nunca nos hemos enfermado por comida. No. Por comida, nunca. Nos hemos enfermado de otras cosas. Sí. Pero comida, no. Entonces, Bueno, tú en Georgia, que no nos queda claro. sí, pero no sabemos qué fue. Sí, exacto. Pero bueno, en general, más bien ustedes como si se sienten de estómago fuerte, ¿no? Sí, exacto. O si no sé, ven el puesto y dicen, bueno, más o menos si está o no. Es que si ya desde allí lo ves y dices, aquí no, pues no, mejor no. O sea, Lo que sí es que tengan por seguro que van a comer rico. Es que yo tengo la idea, no sé por qué, que generalmente en los países que son árabes, comes sí, muy rico. Se come muy rico, sí. O sea, no, Marruecos, o sea, a ver, entiendo, Marruecos están también los árabes y los bereberes, ¿no? O sea, cada quien tiene como hay matices, Sí. pero en general la comida árabe, por generalizar, es muy rica. Es muy rica, entonces tengan por seguro De que hecho, el falafel dicen que es de Egipto. tengan por seguro que van a comer rico. Eso no hay duda. No pillan una pizza, Claro. porque la pedí y fue fatal, terrible. Era congelada. Pizza congelada, no pillan eso. Claro. Pero mientras coman comida local, Sí, pero por ejemplo, yo pedí pasta y sí estaba muy rica. sí. Pero la pizza sí que, bueno, no. No. Pero mientras coman comida local, tengan por seguro que en un país árabe van a comer Sí. espectacular. Bueno, creo que ya, ¿no? Creo que Sí, con creo esto que podemos sí. cerrar. Yo creo que sí. Creo que podemos cerrar el podcast, ¿eh? Porque Es igual que- se está alargando. Sí, exacto. No queremos ya más, por favor. Que podríamos seguir hablando. Yo podría hablar más de la ¿De historia. Sí, por supuesto. Sí, hay muchas cosas del Valle Sí. de los Reyes, Sí. Pero bueno, dejamos aquí. ¿cómo se llama? De historias conspiranoicas de construcción de pirámides y todo eso. Bueno, hay muchas teorías también. Sí, pero bueno, no podemos alargarnos más. Un día invitaremos a un arqueólogo aquí a que nos platique más cosas. A un egiptólogo. Egiptólogo. Sí. Egiptólogo. Muy bien. Bueno, pues si llegaron hasta este punto, muchas gracias por echarse 2 podcasts de Sí. Egipto. Y espero que se haya acabado su bebida. Sí, casi. Yo casi también. Así que, pues nada. Pues muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias por llegar hasta aquí y recuerden mandar Ujú. audio si quieren. A ver, no es obligatorio. Yo solo recuerdo Manden sus audios. para que no se los olvide. Manden sus videos que los estaremos poniendo en un De podcast más adelante. preguntas y nos escuchamos en caso que también nos ven por YouTube. Nos vemos en un próximo episodio de podcast. Cuídense mucho. Bye. Bye.